Buenas noches. En esta ocasión, en Bitácora del Miedo, les traemos 4 historias de terror que pasaron en parques. Apaga la luz y disfruta. Número 1. Vivo en una zona tranquila, donde casi todos se conocen y rara vez ocurre algo fuera de lo común. Pero una vez viví algo que, hasta hoy, no puedo explicar. En ese entonces trabajaba en la ciudad, así que tenía que levantarme muy temprano para tomar el autobús. Como siempre, fui a la parada que está a unas calles de mi casa. A esa hora, normalmente ya hay algunos trabajadores esperando, pero esa vez no había nadie. La calle estaba completamente sola. Como ya dije, es un lugar pequeño y el alumbrado público no es muy bueno, así que apenas se veía algo. Justo frente a la parada hay un parque con columpios y canchas de basquetbol, donde suelen reunirse muchos niños, pero a esa hora, naturalmente, estaba desierto. Nunca he sido una persona miedosa, pero en esa ocasión me temblaban las piernas. Sentía que algo me observaba desde el otro lado. De pronto, vi a una niña en uno de los columpios. Tenía el cabello largo y un vestido blanco, lo que le daba un aspecto escalofriante. Traté de tranquilizarme, diciéndome que tal vez era alguna vecinita que había salido a jugar, pero luego lo pensé mejor. Ningún padre, por más desobligado que fuera, dejaría salir a su hija a esa hora. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Por suerte, el autobús llegó en ese momento. Me subí de inmediato y me senté cerca de la ventana. Sentía la necesidad de mirar una vez más hacia el parque, pero cuando lo hice, la niña ya no estaba. Número 2. El rancho donde vivo tiene un gran campo de fútbol de tierra que está rodeado por juegos para que los niños se diviertan y una gran zona en donde se puede cazar. Suelo llevar a mis hijos al parque y dejarlos al cuidado de mi esposa mientras yo voy a cazar animales pequeños. En una ocasión no estaba muy lejos del parque. De hecho, todavía alcanzaba a ver y a escuchar las risas de mis hijos mientras contemplaba una ardilla que iba pasando a unos metros de mí. Comencé a concentrarme cada vez más en esa ardilla y preparé mi resortera, pero de la nada desapareció. Yo daba vueltas intentando ver hacia dónde se había ido, ya que no había forma de que se hubiera movido sin que yo me diera cuenta. Pero fue entonces cuando algo más raro comenzó a suceder. El ambiente se tornó denso, el aire comenzó a comportarse de una forma extraña y durante algún tiempo, que no puedo contabilizar, no pude escuchar absolutamente nada, y me refiero a literalmente nada. Al inicio quise hacerme a la idea de que no escuchaba a mis hijos porque el parque ya estaba un poco lejos. Sin embargo, también dejó de escucharse cualquier otro indicio de vida. Las aves y los insectos se callaron de la nada y se sentía como que el tiempo pasaba más lento. Yo caminaba, sin embargo, sentía como si nunca fuera a salir de ese espacio. Entonces empecé a preocuparme porque no escuchaba a mis hijos. Podía verlos jugando en el parque, pero no podía escucharlos y eso empezó a generarme una ansiedad terrible, por lo que empecé a caminar hacia el parque. Yo podía ver cómo el día todavía estaba soleado, como si fueran las 3 o 4 de la tarde. En eso logré caminar hacia el borde del campo de fútbol de tierra y en cuanto pisé el campo, casi todo regresó a la normalidad. Y digo casi todo, porque el tiempo volvió a sentirse normal y pude volver a escuchar a mis hijos, al igual que todos los sonidos que podían rodearme. Sin embargo, ya era más tarde. Prácticamente estábamos en la puesta de sol. El día se estaba oscureciendo, pero hasta un momento antes yo podía ver cómo el sol todavía iluminaba como si fuera de día. Como vamos a ese parque muy seguido, decidí no contarle nada ni a mi esposa ni a mis hijos. Sin embargo, he comparado mi experiencia con otros cazadores. Y muchos de mis conocidos aseguran que
cuando pasas mucho tiempo en alguna serranía o bosque, sueles tener experiencias similares a estas. Y que la mayoría de ellos, cuando escuchan que todo se queda completamente en silencio, lo único que hacen es salir del lugar donde estén respetuosamente. Número 3. Vivo en una zona que todavía es muy rural. Cerca de mi casa hay un parque que tiene un gran cerro detrás. En una ocasión, mi jefe me pidió que entrara a las 4 de la mañana a trabajar, ya que no estábamos alcanzando la producción y necesitaba que todos hiciéramos tiempo extra. Me pidió recogerme justo en ese parque a las 3 de la mañana y obviamente accedí. Nunca había salido tan temprano de mi casa y siempre que pasaba por ese sitio ya había más gente. Pero ese día todo estaba desierto. Me senté a esperar en una de las bancas de madera muy viejas que hay ahí y el tiempo comenzó a pasar. Esa noche había dormido aproximadamente 4 horas y mi barrio es conocido por ser seguro, así que empecé a quedarme dormido en la banca. Entonces empecé a soñar que alguien se sentaba junto a mí, pero no podía verle la cara. Puso una de sus manos en mi boca y la otra tapándome los ojos. De pronto me vi a mí mismo desde el frente, como si estuviera a 3 metros frente a mí. Pude ver esa figura que se sentó a mi lado. Era solamente sombra, sin cabeza y con unos dedos muy largos en sus manos. Podía ver cómo me tenía agarrado, tapando mis ojos y mi boca, y en eso cambié de lugar. Ahora me veía desde arriba, como si estuviera volando sobre mí mismo. Podía ver mi cabeza y a lo lejos veía la camioneta de mi patrón acercándose para recogerme. Mi visión comenzó a volverse borrosa y fue cuando regresé a mi propio cuerpo. Mi patrón estaba frente a mí, dándome golpecitos en el hombro. Me decía mi nombre y me preguntaba si estaba bien. Yo no podía hablar y estaba sudando frío. Lo siguiente que recuerdo es estar en la enfermería de la fábrica con mi patrón sentado frente a mí. Me preguntó si tenía alguna enfermedad mental. Me explicó que cuando llegó, yo no estaba dormido. Tenía los ojos abiertos y parecía simplemente estar perdido mientras sudaba frío. Dice haberme llamado por mi nombre, pero yo no respondía, y fue cuando él se bajó de la camioneta a ver qué me sucedía. Después de escuchar su explicación completa, ya no estoy seguro de que esa experiencia haya sido un sueño y tampoco puede ser alguna enfermedad mental, pues en estos últimos 12 años no me ha vuelto a pasar. Número 4. Hace aproximadamente 10 años tuve una etapa muy rebelde. Solía verme con mis amigos en un parque que está cerca de mi casa por las noches y en ocasiones todos en la pandilla nos amanecíamos en ese lugar. En toda la colonia hay muchas historias de los tiempos de la revolución. Se sabe que por aquí pasaron los ejércitos y que hubo muchos muertos. La gente más antigua de la zona decía ver apariciones de todo tipo, desde sombras hasta escuchar el ruido de carretas pasando. Pero con el tiempo le tenían más miedo a mi pandilla que a las apariciones y dejaron de pasar por ese lugar. El parque quedaba completamente solo, pero nosotros nunca habíamos visto nada raro. Una noche llegué al parque aproximadamente a las 11 de la noche, pero no había nadie. Me recosté en el pasto con un árbol como respaldo, creyendo que no pasaría mucho tiempo para que mi pandilla apareciera, pero no fue así. Entonces vi lo que yo creí que eran 2 personas entre los árboles y pensé que eran miembros de la pandilla contraria que querían dañarme, por lo que me puse al pendiente. Cruzaron de un árbol enorme a uno que tenía el tronco muy grueso. Una persona detrás de otra, pero ya no salieron. Fui a revisar, preparado para iniciar una pelea si era necesario, pero cuando llegué detrás del árbol no había nadie. Me disponía a sentarme de nuevo en donde estaba, pero cuando volteé pude ver que uno de los columpios se estaba meciendo.
Corrí hacia el columpio enojado, pues yo seguía creyendo que era alguien que quería pelear conmigo, pero no lograba ver a nadie. En eso volteé hacia una resbaladilla y los vi. Eran dos figuras humanoides, una con barba y la otra muy delgada. Se reían. Una traía un palo en las manos, la otra parecía cargar algo como si fuera un bebé. Corrieron debajo de la resbaladilla, pero una vez más ya no salieron. Cuando me di cuenta que eso no tenía explicación, corrí lo más rápido que pude hasta mi casa y nunca le conté a mis amigos lo que me había pasado por miedo a que se burlaran de mí. Desde esa ocasión, me aseguré de no estar solo en ese parque cuando iba a reunirme con ellos. Si quieres más contenido de terror, dale like y suscríbete. Hasta luego.